Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es mermelada de tomate. Hoy una mermelada natural, sin conservantes, hecha en casa y la receta de hoy la vamos a hacer como receta de aprovechamiento porque lo vais a ver. ¿Queréis ver cómo se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como no puede ser de otra manera, empezamos por el tomate y como os he dicho, es una receta de aprovechamiento. Estáis viendo que los tomates cherry ya están así un poquillo arrugadillos y sabéis que cuando los vemos así ya no los queremos utilizar ni siquiera en las ensaladas. Entonces, como aquí no se tira nada, lo vamos a aprovechar para hacer mermelada. Y estáis viendo aquí otro tipo de tomate para que veáis que se puede hacer con cualquier tipo de tomate. Este tomate ya lo tengo madurito, este como tiene la piel un poquito más dura lo voy a pelar y el tomate cherry, como sabemos que tiene una piel así muy finita y no se nota, no lo voy a pelar. Una vez ya lo tenemos pelado, cortamos nuestro tomate en trocitos. Ahí. El mismo paso lo vamos a hacer con el tomate cherry, pero el tomate cherry, aunque le demos un corte a la mitad, es suficiente. Una vez nuestro tomate ya le tenemos cortado para preparar esta mermelada, es lo más fácil que pueda haber en este mundo. Es pesar el tomate. ¿Qué pesamos el tomate? 1,250 kg. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, pues dividir. Vamos a añadir la mitad en azúcar. Si hemos pesado el tomate y nos pesa 1,250 kg, tendríamos que añadir 625 gramos. En este caso yo voy a añadir 600 gramos de azúcar y listo. Ahora, por ejemplo, que tengo 1 kilo de tomates en casa, lo peso y me da 1 kilo. Pues entonces lo que tengo que añadir es 500 de azúcar. Por ejemplo, vamos a hacer menos mermelada y vamos a hacer con 200 gramos de tomate. Pues nada, tendremos que añadir 100 gramos de azúcar. Pesamos, a ver que ya tengo los 600. ¿Ves? 602 no pasa nada porque podríamos llegar hasta 625. Una vez ya lo tenemos todo pesado, a continuación vamos a colocar una sartén, una cacerola, nada, lo que más fácil nos resulte en ese momento. Añadimos nuestro tomate y a la misma vez también el azúcar. El tomate nos va a soltar líquido, nos va a soltar agua y el azúcar al disolverse con ese líquido que suelte el tomate, vamos a ver que vamos a formar mucho líquido. Nada, vamos a dejar que comience a hervir. Bueno, os voy explicando según va pasando la receta para no liaros. Vamos a mezclar y según vamos mezclando ya vais a ir viendo que el azúcar se disuelve, se convierte en líquido junto con el líquido que suelta el tomate. Vamos mezclando. Nada, es súper fácil. Y es que es una mermelada preparada en casa tan fácil que es que no hay necesidad de decir es que lleva las compradas conservantes, colorantes, un montón de cosas que llevan que no es como quien dice muy buenas para nuestra salud. Sí, lleva azúcar, pero el azúcar en este caso es un conservante natural. Entonces, mirar todo el líquido que nos ha soltado entre el tomate y el azúcar. Bueno, pues ahora este líquido y mirad qué colorcito nos va cogiendo ya. Bueno, pues ahora este líquido lo que vamos a dejar es que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, ahora en ese momento lo que vamos a hacer es dejar que reduzca. Según va reduciendo, el azúcar va a hacer su trabajo y va a ligar esta mermelada, le va a dar ese espesor que necesitamos. Mirad todo lo que va reduciendo ya. ¿Veis que ya el líquido parece que le cuesta un poquito más moverse porque el azúcar ya va caramelizando, ya va haciendo su trabajo y ahora en este momento, aunque todavía le falta por terminar de cocinar, vamos a triturar un poquito. Aunque ya haya bajado un poco y haya reducido en este momento lo que vamos a hacer es triturar. Y vamos a triturar hasta dejarla a nuestro gusto. A mí no me gusta triturar mucho porque me gusta luego encontrarme trocitos de tomate, porque parece como que te llevas, ¿cómo te voy a decir yo? A ver qué es parecido, porque te voy a decir que es como la fruta escarchada y no es igual. Pero es agradable cuando te lo llevas a la boca. Una vez ya la tenemos triturada a nuestro gusto, de nuevo encendemos el fuego y dejamos que comience a hervir. Una vez comienza a hervir, la vamos a tener durante unos 30-45 minutos. Vamos a ir viendo porque esto va a ser según el líquido que nos suelte nuestro tomate, porque sabemos que hay tomates más carnosos y otros tomates un poquito más aguanosos. Entonces, esto ya va a depender según nuestro tomate. Mirad, ¿veis? El nuestro ha estado ahora mismo 45 minutos y notáis la textura que ya ha cambiado, el azúcar está haciendo su trabajo, lo que yo os decía parece como
fruta confitada, cuando tienen esas cerezas confitadas. Es que por eso os digo que a mí me encanta el dejar trocitos de tomate. Mirad a la temperatura que yo he dejado cocinar este tomate, a la mitad. O sea, a un fuego medio. Mi vitro es del 0 al 9, la tengo puesta en el número 5 como acabáis de ver. Ahora, una vez ya la hemos sacado del fuego, la vamos a envasar. La pasamos a los tarros. Nada, podemos añadir en tarros como este, hasta incluso en tarros reciclados, que luego os lo voy a enseñar. ¿Que utilizamos tarros reciclados? Sabemos que los tenemos que esterilizar antes. Para esterilizarlos sabemos que tenemos que quitarle la tapa, hervimos durante 20 minutos, luego escurrimos bien ese agua y ya están listos para aprovechar en nuestras mermeladas. Ya lo tenemos completamente esterilizado. Y las mermeladas en casa duran muchísimo. Tengo que deciros que tengo una mermelada de pimiento de piquillo que la tengo durante 2 años y está como el primer día. Ahora, estas mermeladas no os puedo decir la cantidad exacta porque en casa, como quien dice, llegan a durar pues eso, pues los 3 meses, 5 meses, pero si yo las dejara más tiempo seguramente que me durarían más. Os digo que ese tiempo es el que dura porque es el que dura en casa, porque cuando la hago es que vuela, está riquísima, está buenísima. Mira, ¿la habéis visto? Pues ahora, una vez ya las tenemos envasadas, lo que vamos a hacer es llevarlas al frigorífico una vez bajen un poquito la temperatura y la vamos a dejar en la nevera durante 24 horas. Transcurrido el tiempo, mirad qué textura nos deja. Es el trabajo que ha hecho el azúcar, que el azúcar, como os decía, es un conservante. Mirad qué textura. Mirad qué maravilla de mermelada. Voy a ir a por una tostada para que veáis cómo queda en la tostada, para que ya os lo imaginéis del todo. Nada, hacer mermeladas en casa. Con esta técnica que yo os he dado podéis hacer mermelada de cualquier tipo. De melocotón, de albaricoque, de fresa, nada, de lo que a ti te guste. Mirad la textura en la tostada. Mirad, es que queda de maravilla. Una mermelada hecha en casa natural, sin conservantes, sin colorantes, nada. Perfecta para todos nosotros y para toda nuestra familia. ¿Habéis visto qué maravilla? Y también está buenísima si untamos la tostada. Mirad qué maravilla, qué brillo. Es que es espectacular. Y si la tostada también la untamos con un poquito de queso crema y le añadimos un toquecito de mermelada, ¡buah! Tienes un desayuno o una merienda de 10. Mirad, ¿veis? Ha salido un trocito de tomate, ¿veis? Parece que está confitado como cuando cogemos esas cerezas que las ponemos en la tarta y ya están confitadas, pues así queda el tomate. Nada, una receta que como siempre os digo y os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.